Esa es la parte que nos toca desarrollar hoy día, es valvulopatía mitral. Toda la patología cuando se refiere a lo que es válvula mitral. La válvula mitral, como su nombre lo dice, ¿no?, está constituido por dos valvas. Entonces tiene la forma del nombre porque tiene la forma de mitra, la mitra del obispo. Esta es la forma, dos valvas. Entonces de ahí su nombre de válvula mitral. Y está constituido ¿por qué? Por el anillo mitral, que es la base, está constituido por dos valvas, una anterior y una posterior, por cuerdas tendinosas y por músculos papilares que van a estar pegados al músculo cardíaco, ¿no? Esta válvula mitral se enferma más, su enfermedad más común tenemos por cardiopatía reumática o fiebre reumática. Más del 50% de ustedes de patología que encuentren de válvula mitral va a pertenecer a patología de tipo reumático, ¿ya? Ahí tienen ustedes la imagen de la válvula mitral, ¿no? Miren, es una válvula mitral, las cuerdas tendíneas, y estos al final son los músculos papilares que van a las paredes del endocardio. Esto sería entonces una válvula mitral, acuérdense cómo es. Entonces miren ustedes en la imagen, para que ustedes tengan una imagen anatómica, está casi pegada a la válvula aórtica. Después vamos a hablar nosotros por qué está pegado casi, miren, escasamente menos de un centímetro lo separa de la válvula aórtica, y eso tiene sus efectos después, ¿no? Entonces hay tres tipos de enfermedad de la válvula mitral. La válvula mitral se enferma por estenosis, cuando se cierra o se estrecha; por insuficiencia, cuando no se cierra, queda abierta, insuficiente, y esto es por calcificación, ambas; y puede ser doble lesión mitral. Doble lesión mitral es cuando la válvula queda fija, queda estenosada, pero ya no abre también. Entonces queda con una apertura estenótica permanente. Entonces hay doble lesión mitral, tanto en estenosis como en insuficiencia. Pasa poca sangre, pero no cierra. Entonces tenemos los dos efectos, ¿ya? Nuevamente ahí tienen, ahí está bonito, miren, bien pegado a la válvula aórtica. Tengan en cuenta esto, ¿no? Bien pegado a la válvula aórtica. Escasos medio milímetro lo lleva anatómicamente. Después vamos a ver por qué. Y acá tienen una válvula aórtica, ¿no?, que es con tres valvas. Eso vamos a ver después. Y cuando hablamos de estenosis mitral, ¿a qué nos referimos?, ¿no? Una de las etiologías para que haya estenosis mitral es la fiebre reumática. Cuando la estenosis es por causa congénita es excepcional. Vamos a encontrar de repente uno cada 50 casos, no es frecuente. A veces esta estenosis mitral se va a acompañar de una comunicación interauricular o interventricular. Acá, cuando se acompaña de eso, va a producir una hipertensión pulmonar secundaria, o sea que ya se asocia a un cuadro de hipertensión pulmonar secundaria. Entonces estamos frente a un síndrome de Luttenbacher. Entonces ya saben que un síndrome de Luttenbacher es cuando va acompañado a en este caso, a una comunicación interventricular. También puede haber estenosis mitral cuando hay la presencia de tumores en aurícula izquierda. ¿Cuáles son los tumores frecuentes en aurícula izquierda? Los mixomas, que no es otra cosa que la acumulación o agrupación de trombos, ¿no? O puede haber trombos grandes. Muy escaso es que encontramos un carcinoma, que también hay. A veces se opera un trombo, porque los trombos no se disuelven, hay que entrar y operar, se saca el trombo y pensamos que ya terminó ahí, y después al año nuevamente otro crecimiento. Entonces se llama de un carcinoma en este caso, ¿no?, que es raro, pero hay, ¿no? La incidencia de la estenosis mitral, tanto el hombre como la mujer acá nos gana, como siempre, ¿no? Es de 9-1, las mujeres son las ganadoras acá. 9 mujeres hacen estenosis por un varón, ¿no? Acá ven qué bonito, miren, este es el anillo de la válvula mitral.
Acá no se ve las valvas, pero tienen ustedes las cuerdas tendinas y los músculos papilares, ¿no? Miren ustedes qué bonito los músculos papilares, ¿de dónde irrigan? Van a estar irrigados por el músculo cardíaco. Tengan en cuenta eso cuando después hablemos también en el caso de infarto, ¿no? Miren, ahí tienen patológicamente una válvula calcificada totalmente y con una estenosis apretadísima de medio centímetro. Esta estenosis, este paciente se le acercaba ya, esto se llama las estenosis críticas. Ustedes cuando en el libro encuentran, dicen lo más crítico es de 1 centímetro. Y miren, nosotros encontramos de medio centímetro y siguen viviendo los pacientes, ¿no? Es asombroso, pero así será, ¿no? Entonces, cuando hay fiebre reumática se da 4 tipos de estenosis mitral, ¿no? 1, cuando se unen las comisuras, como son 2, se unen las comisuras, ¿no? Entonces, 30% vamos a tener de patología por comisuras. Cuando hay fusión de las valvas se unen en la punta. Ahí vamos a tener un 10%. Cuando hay fusión de las cuerdas tendinas, ya vieron dónde están las cuerdas tendinas, un 10%. Y fusiones combinadas de ambas, puede ser comisuras y valvas, comisuras y cuerdas tendinas, o valvas y cuerdas tendinas, es la mayor parte, 50%. ¿Ya? Entonces es importante esta patología porque así, esta frecuencia de estenosis, porque así lo van a ver. Esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando hagan la historia clínica. El médico es una persona que tiene mucho conocimiento y no se deja engañar fácilmente en enfermedades. Ustedes tienen que ver cuando la enfermedad viene de climas templados o climas fríos, si viene un paciente de Puno, su enfermedad es más rápida de Huancavelica. Entonces, sí yo le puedo poner una estenosis mitral en 2 años de evolución. Pero si viene un paciente de un clima tropical, viene un paciente de Piura, viene un paciente de Chiclayo, yo no le puedo poner una enfermedad mitral, una estenosis mitral, no le voy a creer que se formó en 2 o 3 años, porque el tiempo de evolución es más largo. Entonces ya, para que tengan en cuenta su historia clínica, el paciente que viene de climas tropicales permanece asintomático durante 10 años. Después de los 10 años recién empieza con su disney y con todos los problemas secundarios que vamos a ver, ¿no? Entonces ya saben que en las regiones subdesarrolladas, ¿no?, el curso es rápido, ¿no? Entonces va a haber estenosis en adolescentes. Felizmente ahora no vemos mucho, porque el Ministerio de Salud y los centros de salud mucho examinan ahora a los niños. Antes eran frecuentísimos las fiebres reumáticas. Ahora se les está dando, les decía, el Bactrim fácilmente, o cotrimoxazol desde que hay una simple gripe, y ya no vemos los cuadros de faringitis que produzcan la fiebre reumática. Ya saben ustedes qué es la fiebre reumática. Yo tengo amigdalitis de niñito, no me curan, y ahí tengo el estreptococo beta hemolítico. Ese estreptococo en la noche cuando duermo me lo trago, esa pus va de frente al riñón porque nadie a la 1 de la mañana o 2 de la mañana bota pus de la garganta. No, es una pus pestilente. El día que vean operar una amígdala y lo pongan en su nariz no lo soportan, ¿no? Entonces eso lo paso y del estómago va al riñón. ¿Qué me fastidia? Me da artritis estreptocócica. ¿Qué me fastidia? Me da glomerulonefritis. Y como tercer lugar, si no le hago caso, me da valvulopatía de tipo reumático. Entonces, ese es el curso más o menos de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad de niños y adolescentes, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Con la unión de las valvas va a presentar, si se unen las valvas, va a presentar una unión de los dos válvulas, de los dos perfiles de las valvas, y va a presentar esta forma. Entonces, ahora como les decía que hay el ecocardiógrafo, entonces el ecocardiografista va a decir, tiene la forma de boca de pescado. Y boca de pescado es esto. Así se va a ver en la ecografía, se ve, incluso se ve que se mueve la boca, porque está unido a los bordes. Entonces, cuando a ustedes le den un diagnóstico y ecocardiografía así, quiere decir que hay unión de bordes de válvulas, ¿no? Por lo tanto, ya hemos visto en un corte ahí, el resto está lleno de depósitos de calcio. Esa válvula está calcificada.
¿no? Hasta el anillo mitral, has visto la calcificación. El anillo mitral normalmente, el anillo debe tener de 3 a 6 centímetros y esta es la apertura de la válvula. Por ahí pasa la sangre, de aurícula a ventrícula. Pero esto puede cerrarse a 2 centímetros, entonces decimos que estamos frente a una estenosis leve. Y si hay 1 centímetro, estenosis grave. Y como les decía en la figura, cuando tenemos medio centímetro, que lo tenemos varios pacientes acá, entonces la estenosis es de tipo crítico. Desgraciadamente no nos interesa a veces a los médicos eso, somos muertos en ese sentido de sentimientos. En mi hospital hay 14 cirujanos de tórax y se opera un caso al mes o un caso cada 2 meses. Entonces hay que felicitarnos acá al 2 de mayo, que es un hospital del Estado, porque estamos hablando de hospital del Estado. Tenemos una carga de pacientes tremenda con estenosis mitral y estenosis aórtica que no se operan. Acaban de hacer un convenio, ¿no? Ahí está el doctor Medina, que ha sido un residente del Hipólito, ahora está de jefe ahí, y van a hacer operaciones porque hay una sobrecarga de 1000 pacientes por operar, 1000 pacientes. Esto es lo de malo que tenemos en los hospitales. Los médicos decimos, quiero terminar para trabajar y operar, mentira. Tenemos a veces servicios con 20, 30 cirujanos que están buscando un apéndice, una vesiculita. No se meten a operar cosas serias, ¿no? A perder el tiempo ahí. ¿Qué hacen nuestros cirujanos de tórax? Operando varices. 5 años de especialidad para operar varices. Esto es la vergüenza, ¿no? Esto no debe ocurrir. ¿Quién sufre? Los pacientes. Y ahora no hay disculpas. Antes, en mi época, no se podía operar porque las válvulas cuestan o costaban $2.000, $2.500, más el oxigenador, $800, más los hilos. Entonces el promedio básico de gasto es $5.000, más la sangre, 6 unidades, ¿no? Ahora todo lo provee el SIS. Entonces el Estado, la plata de todos sus padres, de todos nosotros que pagamos impuestos, se emplean esto y aún así no se opera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estenoso la válvula mitral? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la aurícula izquierda? La aurícula izquierda crece. En la aurícula izquierda va a haber hipertensión secundaria porque no pasa la sangre y la sangre está viniendo de los pulmones. Entonces no pasa la sangre, acá hay una hipertensión secundaria. Entonces la presión baja, sube de 25 a 30 más. ¿Y qué pasa cuando sube la presión en aurícula izquierda? Sube la presión en capilares pulmonares. No se olviden que los pulmones, los alveolos, son ovillos de arteriolas y venas, donde se da la difusión oxígeno-CO2. Entonces, al haber hipertensión acá, ¿qué hay? Ya hay una hipertensión en pulmones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los capilares pulmonares que están volando sobre 30 y 40? ¿Qué pasa? Llega un momento que esto revienta. Por eso es que les decía ayer en la clase que va a haber hemorragia, va a haber hemoptisis. Esta es la causa, por hipertensión secundaria. Esto es una hipertensión secundaria pulmonar. Y por lo tanto, ¿qué se va a incrementar? El gasto cardíaco va a estar bajo porque pasa poquísima sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. ¿Y cómo es el pasaje de la sangre? Si yo tengo una apertura que pasa sangre normalmente y uno estenoso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es como si ustedes tienen un sitio que cae agua y lo estrechan la caída del agua. Entonces ahí va a haber un retumbo para tratar de pasar agua. Entonces acá hay un retumbo en el anillo. ¿Y qué pasa cuando hay ese retumbo por la presión de sangre que quiere pasar? Hay choque de hematíes. Entonces al chocar estos hematíes por querer pasar en esta estenosis, ¿qué se produce? Ruptura de hematíes. Entonces a la vez ruptura de hematíes, ¿qué se produce? Bastante fibrina. Y acá está la formación de coágulos. Por eso que esta enfermedad forma bastantes trombos. Y eso lo mencionamos al comienzo. Por esto, por esta estrechez y de querer pasar. Por eso es que cuando tengan un paciente de estos, ustedes lo van a ver con anticoagulación. Yo detecto y diagnostico una estenosis mitral y tengo que poderla de inmediato
tienen que ponerle de inmediato un anticoagulante, porque si no me puede hacer trombosis. Vamos a ver ahora con las consecuencias de esto. Por lo tanto, no pasa sangre, el gasto cardíaco está venido a menos, es bajo. Entonces, si hay un gasto cardíaco bajo, ¿cómo está el cerebro? Con poca sangre, los riñones con poca sangre, hay frialdad de miembros inferiores, etcétera, etcétera. Hay mucha dificultad. ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología? Ya les dije que sí. Hay estenosis, hay hipertensión arterial pulmonar pasiva, ¿no? Ven la radiografía, hay una redistribución sanguínea pulmonar que está incrementada en los vértices. Vemos en el pulmón lo que acaban de ver ustedes, las líneas de Kerley, donde hay agua, las líneas de Kerley que se ven en el pulmón nítidamente, ¿no? No hay insuficiencia cardíaca derecha en la primera etapa. En la primera etapa acá, cuando hay estenosis y hay hipertensión en la aurícula izquierda, va a haber insuficiencia cardíaca izquierda. Y ayer lo dijimos varias veces, acuérdense, ¿no? Entonces hay la nicturia, la poliuria, decíamos, ¿no? Pero sí hay disnea paroxística. Ya saben lo que es disnea paroxística, ayer lo describimos al cansancio. Va a haber congestión pulmonar. Entonces en estos pacientes van a auscultar ¿qué? Crepitantes. Va a simular una neumonía por el edema intersticial, ¿no? Si estos pacientes ustedes lo mandan a subir escaleras, una estenosis apretada, lo mandan de viaje a Puno, lo mandan de viaje a Huancayo, ¿qué pasa? Hace edema pulmonar agudo y se muere. Estos pacientes no deben hacer ya ejercicios forzados. Eso va para su clínica. El paciente les pregunta, doctor, ¿puedo viajar? No puedes viajar, por más urgencia que tengas. Que se ha muerto mi madre, mala suerte, porque tú te vas a morir. Desgraciadamente tienen que sopesar las cosas ahí. Y eso les da la teoría, porque se da en la práctica. Y esto les van a preguntar. Es importante, ¿no? Entonces, como hay hipertensión capitular pulmonar que les estaba explicando, va a haber hemoptisis, porque hay ruptura, ¿no? Esos alveolos, si la hipertensión es rápida, violenta, el avance de la enfermedad, no soportan, no se acomodan a la hipertensión pulmonar de esos alveolos y empiezan a romperse en serie, ¿no? Porque son arteriolas. Entonces esto, antes en provincias, la gente moría con sagrados tremendos y no sabían de qué. Entonces, para esconder que no es tuberculoso, porque estaban a veces gorditos, bien alimentados, decían, ha muerto de apoplejía. Eso se llamaba la apoplejía. Antes había mucha muerte por apoplejía. No se olviden que las hemorragias acá son mucho más que la tuberculosis. El paciente muere sangrando 2 litros, 2 litros y medio. Es un escándalo. Si yo boto de sangre ahorita 10 centímetros y escandalizo acá, imagínense botar 2 litros, 2 litros y medio. Entonces se llamaba las famosas apoplejías. Entonces ya saben ustedes que estos pacientes son confundidos fácilmente en los hospitales con tuberculosis. ¿Qué pasa? Tenía hemoptisis, vaya a la neumología, ustedes no lo quieren ni tocar. El paciente hay que examinarlo. Se encuentra con un tremendo soplo ahí, con un tril. Es un paciente que tiene que ir a cardiología, no neumología. Y esto sigue pasando en todos los hospitales. Ustedes cuando terminen van a seguir encontrando esto. No es nada raro, porque salen de acá y se olvidaron lo que es un soplo. Entonces no es así, ¿no? Estos pacientes fácilmente por la cronicidad y el agrandamiento de las aurículas izquierdas se rompen las fibras de Purkinje, que son las transmisoras del latido cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Se va la comunicación de la electricidad, se va por todo lado, por la ruptura, y produce fibrilación auricular, ¿no? Hay hipertensión pulmonar crónica, hay fibrilación auricular en un 30% durante el curso de la enfermedad. Esto muchas veces está relacionado también con la edad del paciente. Depende de la presión que existe en la aurícula izquierda, del tamaño de la aurícula izquierda, ¿no? Cuando ayer les hablaba que esto a veces por el crecimiento de la aurícula izquierda es tan grande que comprime al nervio laringio recurrente externo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decíamos que pasa? Produce la ronquera o disfagia.
el paciente empieza a hablar con la justa, una mala noche creen que ha tenido y es un crecimiento tremendo de la aurícula izquierda que está presionando el nervio laríngeo. Esto lo dijimos ayer. Esto se da en el paciente con estenosis mitral. Esta enfermedad tiene como signos que es disdeizante, ya saben ustedes por qué, hipertensión pulmonar secundaria. Ya no hay buena perfusión de oxígeno CO2, es palpitante. ¿Por qué es palpitante? Porque el corazón tiende a defenderse, no pasa sangre. Entonces cree que palpitando, haciendo taquicardia, pasa más, y no es así. Entonces es una enfermedad disneizante, palpitante, y cuando hay ruptura decimos que es hemoptizante. Yo le he puesto además que es embolizante. ¿Por qué? Porque tengan cuidado con estos pacientes. A ustedes les puede llegar mañana al hospital un paciente con un ACV. ¿Y ustedes qué dicen? Hipertensión pulmonar, se rompió la arteria. Y van y su presión está normal. A mí me ha pasado esto. Entonces, no es eso, sino que les decía que hacen trombos y los trombos pueden subir a la cabeza y hacen un ACV. Entonces los ACV hay que tener cuidado también, no siempre son por presión alta, pueden ser por estenosis mitral. O de repente terminan cortándole la pierna. Ahorita nomás, en María Auxiliadora, en enero, llegó un paciente con una aparente trombosis de pierna, ¿no? Y lo tuvieron demasiado tiempo. Nos mandaron al hospital y terminamos cortándole la pierna. Nos mandaron después de casi 36 horas. Y ese paciente lo mandan de inmediato, se le pone un catéter, se le saca los trombos y no pasa nada. Por eso es que los diagnósticos tienen que ser rápidos y la tecnología les ayuda. Si le hubiesen puesto un estetoscopio en María Auxiliadora y veían que no es una estenosis, sabían que es un trombo secundario y se salvaba. Lo llevaban inmediatamente, se le ponía el FOGAR, que es el FOGAR no es otra cosa que es ¿cómo se llama la bicicleta? Un cable de bicicleta para el freno. Ya, el cable de la bicicleta del freno, ese es el FOGAR. Ese es estéril, de acero. En la punta tiene una bola de cobre y acá tiene una manija que está soldada. Se mete la punta, se corta acá, se mete, se pone la bola en la punta y se jala y sale por acá toditito los coágulos. Facilito. Facilito, nada de otro mundo, ¿no? Entonces estos pacientes hay que tener cuidado, son bastante trombolizantes, ¿no? Embolizantes. Por eso estos pacientes tienen que darle warfarina de inmediato, no estén jugando con aspirina, nada, estos pacientes tienen que estar anticoagulados muy bien con warfarina, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Después de lo que hemos hablado es fácil. Disnea en el 80%, hay congestión pulmonar. Disnea paroxística nocturna, ya saben lo que es. Y puede haber esputo hemotoico. Ya saben que la disnea paroxística lleva a la ortornea, ya saben lo que es ortornea también, ¿no? Hemotisis, ya hablamos de la hemotisis. Embolia pulmonar, puede haber embolia pulmonar por los trombos, ¿no? Palpitaciones, ya dijimos que es palpitante. Puede haber arritmias, taquicardia, extrasístoles, etcétera, etcétera, fibrilación, ¿no? Hay fatiga, porque estos pacientes son de larga data crónicos, ya describimos lo que es la fatiga ayer. Frialdad en los miembros inferiores, ¿cómo no va a haber frialdad? Hay en brazos frialdad, no pasa sangre, no hay sangre, entonces hay frialdad. Tenemos el gasto cardíaco bajo, ayer decíamos que todas las enfermedades estas cardíacas tienen gasto cardíaco bajo, poca sangre. Malestar, hinchazón abdominal y tobillos ya cuando hay insuficiencia cardíaca derecha. Con la cronicidad van de insuficiencia cardíaca izquierda a insuficiencia cardíaca derecha, y ya vienen los edemas, la citis, etcétera, etcétera. Eso algo mencionamos ahí, ¿no? En la fascias, es importante, ayer ya describimos algo, la fascia mitral de Corvisart, ¿no? Ya decíamos cómo es la fascia, como los rojos, cara pálida, ¿no? Labios cianóticos, ¿no? Pulso normal o bajo, pulso venoso yugular prominente por la hipertensión pulmonar, no se olviden, hay congestión,
A la palpación, ustedes palpan, no hay crecimiento de ventrículo. ¿Qué crecimiento de ventrículo izquierdo? Va a ver si no pasa sangre. Al contrario, ese ventrículo está chiquito, ¿no? En el decúbito lateral, ¿qué sienten en el decúbito? Siempre hay que palpar, les decía. Van a sentir el frémito. Les decía que el frémito es como poner la mano encima del lomo del gato o encima del capó de un motor. Así se siente ese frémito, porque esa válvula está estrecha y vibra. Esa vibración lo sienten con la mano, lo que se llama un frémito. ¿Qué hacemos en la auscultación? El primer ruido es intenso con un chasquido, van a encontrar de apertura de la válvula, ¿no? El segundo ruido es de un chasquido de apertura de tono agudo, eso se oculta en la base del corazón, ¿no? Lo que predomina acá es el soplo de tipo diastólico. Acuérdese, estenosis mitral es soplo diastólico, no es sistólico, ¿no? Que es largo, intenso, como un retumbo, con acentuación presistólica debido a una sístole auricular. ¿Dónde ausculto? Eso vamos a ver, y ayer les decíamos puntos de auscultación. Pero no se olviden que aparte de los 5 puntos de auscultación, cuando ustedes quieren ubicar un problema valvular, se ausculta en punta. Y en punta ustedes identifican, ¿es sistólico o es diastólico? Una vez que identificaron si es sistólico o es diastólico, se van a cuello. Si en cuello auscultan sistólico, soplo sistólico aórtico. Si auscultan diastólico, soplo diastólico aórtico. Si ausculto bien el soplo acá. Ausculto el soplo acá sistólico, diastólico, me voy acá. Línea axilar anterior. Y acá debo escuchar mi soplo sistólico o diastólico. Entonces acá, si ausculto acá, confirmo que es mitral. Estenosis mitral o insuficiencia mitral. Esta es una mnemotecnia interesante porque a veces auscultando los 5 puntos es difícil distinguir. Pero con esto se olvidan ustedes. Es más fácil, ¿ya? Entonces, ese es el modo de auscultar y está copiado incluso ahí. Miren la congestión pulmonar que hay y qué se ve ahí de interesante, aparte de tremenda congestión pulmonar. Miren la congestión pulmonar. Los senos costodiafragmáticos que acaban de ver ustedes, hay borramiento, eso les han dicho en radiología. Pero lo otro importante ¿qué es acá? ¿Qué ven? ¿Esto qué es esta elevación? Esta elevación es linda, lo van a ver en una placa simple. Es el crecimiento de la aurícula izquierda. Miren qué bonito, así se ve. Después de la... ¿Qué está acá? La pulmonar. Después de la pulmonar ven esta elevación. Este es diagnóstico ya. Ahí está el crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Ya? Nuevamente ven el crecimiento de la aurícula izquierda en otra placa. Un poco de hipertensión pulmonar ya tiene esta placa porque se ve la pulmonar dilatada. Gran congestión, miren, gran congestión, ¿no? Son placas reales de todas simples, nada más. Una placa simple ya tienen ustedes el diagnóstico, ¿no? Incluso acá ven ustedes cómo lo tira un poco al esófago, ¿no? Y esta es la placa esta es la ecocardiografía. Miren la ecocardiografía cómo se ve. Miren esta aurícula izquierda gigante, gigante. Miren la aurícula derecha pequeña, ventrículo izquierdo pequeño, ventrículo derecho casi invisible. Miren acá la calcificación tremenda que hay. Y esta estenosis debe ser de 1 centímetro. Interesante. La ecocardiografía nos da los diagnósticos así cantaditos. Ayer hablábamos de lo que es la ecocardiografía, ¿no? Y esto es lo que les decía, la imagen de boca de pescado. ¿No se asemeja a una boca de pescado eso? Así les va a dar la imagen. Imagen en boca de pescado, porque está así, está unido los bordes, ¿no?
un corte especial, pero así les va a decir el ecocardiografista para que ustedes descifren y entiendan lo que es imagen en boca de pescado. Nuevamente, miren, acá se ve, miren, tremenda, una mega aurícula. Acá está la aorta, y esta es la mitral. Miren la calcificación tremenda de la aorta, pero miren lo que llama la atención, es tremenda aurícula, una mega aurícula, ¿no? Un ventrículo pequeño. La ecocardiografía, que desde que se inventó ha venido y nos canta los diagnósticos nuevamente. Miren acá, ¿qué hay acá? Un trombo. Así se ve la imagen, un trombo. Miren ese ventrículo chiquitito y una aurícula, que esto debería ser el ventrículo. Miren una aurícula inmensa, y acá la aurícula derecha también está creciendo, porque la circulación se está yendo al otro lado, la circulación venosa, ¿no? Por la hipertensión pulmonar, y ahí empieza la aurícula derecha. Acá sería su papel de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Corte apical. Miren nuevamente, calcificación y trombo. Miren la apertura. Las aperturas en realidad, esto con un cursor o ratón se va dibujando la imagen y nos va a dar exactamente. El ecografista no hace nada. Acá lo que les estoy diciendo es más o menos, miren cuánto da una estenosis de 0,75. Los equipos ahora son muy precisos. El cirujano abre y encuentra 0,75, porque ahí está empleando ya fórmulas dentro de la máquina, no necesitamos nosotros hacer nada, ¿no? Esta es la fórmula que se emplea, la fórmula de PISA. Se agarra el cursor así, ¿no? Se dibuja y nos da exactamente la apertura. Eso no necesitamos sino manejar un cursor nada más. Eso no es nada del otro mundo. ¿Qué da el electrocardiograma? De poca ayuda, pero hablar de la enfermedad. La P mayor de 2 en D2, en B1, hay crecimiento de aurícula izquierda. En el electrocardiograma, ¿cómo se ve el crecimiento de aurícula izquierda? La onda P está achatada. Lo vamos a ver ahora, cómo se ve la onda P en forma de M o en forma más menos, ¿no? Crecimiento del ventrículo derecho a veces, ¿no? Una onda invertida en B1, inversión de la onda T en B1 y B3. En la radiografía ya vimos lo que produce la radiografía, crecimiento de la aurícula izquierda y la presencia de congestión y líneas de Kerley, ¿no? Eso es de la ayuda, ¿no? El electrocardiograma, acá ven ustedes esta imagen más o menos, acá, miren la onda M, esta es una onda M, P, ancha, significado de estenosis mitral. Este es un crecimiento de aurícula izquierda. Cuando hay crecimiento de aurícula derecha es en punta, ¿no? Este es crecimiento de aurícula izquierda. Así como hay estenosis mitral, vamos a hablar de insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es la incapacidad de la válvula para prevenir la regurgitación de la sangre. Permanece abierta, ¿no? Desde el ventrículo izquierdo pasa la sangre a la aurícula izquierda durante la sístole. Entonces esto se debe muchas veces a alteraciones funcionales o anatómicas de la válvula mitral, ¿no? La insuficiencia mitral no es nada nuevo. Esto fue diagnosticado por Corvisart en 1803 y Hope en 1832 describe ya el soplo sistólico. En insuficiencia mitral el soplo es de tipo sistólico, ¿no? Que es regurgitante, y esta es su característica. Cualquier anomalía que se presente en la válvula, ¿no? Anomalía del anillo, anomalía de las valvas, anomalía de las cuerdas tendinosas que se rompieron por golpes, traumatismo de tórax, van a presentar insuficiencia mitral, ¿no? Pueden ser estas primarias, agudas, secundarias o crónicas. Las crónicas pueden ser significantes e insignificantes, ¿no? Las insignificantes, hablamos del síndrome del chasquido. Antes nosotros escuchábamos un chasquido en mitral y no sabíamos de qué se trataba. No tienes nada, tienes un síntoma, no tienes nada, no te preocupes, no tienes fiebre reumática, nada. Pero desde que se inventó la ecocardiografía, ya le damos importancia. El síndrome del chasquido se llama soplo de la válvula colgante, no es otra cosa que el prolapso de la válvula mitral. La válvula mitral ya no se encuentra así, sino se encuentra plana. Muchos de ustedes o algunos de ustedes pueden tener un prolapso de la válvula mitral y eso no les da ningún
efecto hemodinámico secundario. Lo único que se produce, para que sepan en sus pacientes, son cuadros de arritmias. Dentro de ellas se puede producir frecuentemente taquicardias o extrasístoles. Pero otra cosa, no, el paciente puede hacer de todo en el prolapso de la válvula mitral, ¿no? Nuevamente está el dibujo de la válvula mitral, ¿no? ¿Cuáles son las causas de insuficiencia mitral? ¿No? Anormalidad de cualquier válvula, de cualquier causa, da una insuficiencia mitral. Las enfermedades que llevan a dilatación ventricular, las miocardiopatías, por ejemplo, llevan a insuficiencia mitral, una miocardiopatía dilatada, ¿no? La desalinación de músculos papilares, la dilatación del anillo, producen insuficiencias mitrales secundarias. Las causas más comunes sería el prolapso de la válvula mitral, que es altísimo, ¿no? De 20 a 70%, como dice ahí. 20 a 70%, ¿no? Isquemia, ¿por qué ponen isquemias? 3 a 30%. ¿Por qué se pone isquemia o infarto ahí? Ponemos infarto porque ustedes van a recibir pacientes. Yo, por ejemplo, no tengo nada, no tengo ningún soplo, o el familiar de ustedes no tiene un soplo, y van ustedes a emergencias después que ha sufrido un infarto y dice, oiga, usted no se ha dado cuenta que su paciente está enfermo, ¿cuánto tiempo tiene un soplo sistólico mitral? ¿Cómo? Nunca le han detectado un soplo. Sí tiene un soplo sistólico que es secundario a un infarto. ¿Por qué? Porque hay una de las arterias coronarias que irrita los músculos papilares. ¿Y qué pasa si yo tengo un infarto de esa arteria coronaria? No pasa sangre al músculo papilar. Entonces, al no pasar sangre al músculo papilar, ¿qué pasa con ese músculo? Se contrae, se muere, entonces la válvula cae. Entonces, en infartos puede haber, cuando tocan esas arterias, puede haber insuficiencia mitral. Acuérdense, ¿no? Por enfermedades reumáticas también hay insuficiencia mitral. Cuando hay cuadros de endocarditis, queda a veces secuela de insuficiencia mitral, porque va a haber calcificación de estas válvulas, ¿no? Esto está de más decirle porque ya les dije que el prolapso de válvula colgante no necesita ningún tratamiento, no hay cirugía, nada, ¿no? El prolapso de la válvula mitral puede ser simétrico o asimétrico, ¿no? La enfermedad arterial cardíaca isquémica, ¿no? Ambos en los pacientes con insuficiencia mitral leve, pero la causa más común, como les había dicho, es la dilatación, cardiomiopatía dilatada y la disfunción del ventrículo izquierdo. Las endocarditis bacterianas, las colagenopatías, el lupus eritematoso, enfermedad valvular reumática, son causas menos comunes para producir insuficiencia mitral. En el anciano se puede tener una insuficiencia mitral muy frecuentemente, ¿no? Cuando hay calcificación del anillo de la válvula mitral, pero es por la edad, por arterioesclerosis. Entonces acá podemos tener, ¿no? Es leve y esto no necesitan tampoco ningún tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Causas frecuentes de insuficiencia mitral: carditis reumática en ambos sexos, tanto el hombre como la mujer, de 1 a 1, la ruptura de cuerdas tendíneas, que es debido a patología congénita, la endocarditis bacteriana, los traumatismos, cuando ustedes, los que manejan o tienen caídas, se golpean contra el timón, pueden romper músculos papilares o cuerdas tendíneas. Y resultado, insuficiencia mitral. Los boxeadores se dan un buen golpe en el pecho. Ha habido casos que hace 7, 8 años se presentó un caso en el estadio, un boxeador le dio un buen golpe en el tórax y el otro boxeador terminó muriendo por una insuficiencia mitral aguda, ¿no? Después se descubrió en la necropsia, ¿no? En los infartos ya dijimos por qué: hay necrosis de los papilares que están irrigados por rama de la arteria coronaria, y en la dilatación del ventrículo izquierdo durante las miocardiopatías dilatadas. Entonces, la fisiopatología, ¿cuál es? Acortamiento, rigidez, ¿no? Retracción de las valvas, de las cuerdas tendíneas, atrofia del anillo valvular, degeneración mixomatosa también vamos a ver acá. Y si hay calcificación del anillo, hay calcificación de la válvula, ¿no?
En este caso les decía que si hay calcificación del anillo de la mitral, les dije antes al comienzo que tengan en cuenta la cercanía, ¿no? Si se calcifica el anillo de la mitral, va a haber calcificación del anillo de la válvula aórtica, por eso le dije tengan en cuenta. Entonces, cuando hay calcificación de la válvula aórtica, ¿qué pasa? En este espacio pasan las fibras de ¿qué? De Purkinje. Entonces va a haber alteración de la conducción. Entonces un paciente que hace estenosis mitral con gran calcificación va a terminar haciendo bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado porque no hay conducción o hace fibrilaciones frecuentes. Son pacientes que lo operamos, entra una operación de cirugía para cambio de válvula mitral y terminan con marcapaso al final. Y ustedes no se explican, ¿pero por qué? Si mi paciente es joven, ¿y por qué ha terminado con marcapaso? Ahí tienen la explicación para que ya no pregunten. Ahí tienen la explicación. ¿Por qué? Porque se calcifica el anillo de la válvula aórtica y invadió ese espacio donde pasan las fibras que son las responsables de la conducción de los latidos cardíacos. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de una insuficiencia? Disnea, igual que en la estenosis, ¿no? Puede haber perforación de las válvulas, la cosa es más grave, ¿no? Puede progresar incluso a edema pulmonar porque en endocarditis hay perforación de las válvulas. Esas válvulas se perforan porque están como cocidas, como cocinadas, ¿no? Los pacientes crónicos no presentan síntomas, es importante que sepan para sus historias. Un paciente con insuficiencia mitral no presenta sintomatología hasta 20 años. O sea que ustedes no pueden diagnosticar una insuficiencia mitral a los 2-3 años, pues se están engañando. Tiene que pasar larga data, ¿no? En estos pacientes el pulso arterial es pequeño, hay latido de punta porque hay crecimiento del ventrículo izquierdo al contrario de la estenosis, ¿no? Está desplazado a la izquierda del pulmón, quinto, sexto espacio a veces, ¿no? ¿Cómo son los latidos cardíacos? El primer ruido cardíaco se encuentra encerrado en el soplo pansistólico, nunca hay chasquido de apertura de tipo aspirativo, tono bajo, mayor intensidad en punta, ya les dije que la auscultación siempre es en punta, se irradia la axila, ¿no? Y puede ser holosistólico o telesistólico, a la inversa de la estenosis que era netamente diastólico, ¿no? Ahí ven ustedes, al contrario de la estenosis, acá ven ustedes crecimiento del ventrículo izquierdo. Siempre que vean en una placa crecimiento del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se entierra fuera de los arcos costales, sale hacia afuera. Cuando ven así, hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Si ustedes siguen viendo acá pulmón, no hay crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá es exagerado el crecimiento del ventrículo izquierdo. Congestión en ápex, bastante, mírenlo, bastante congestión, igual que en estenosis también. ¿Qué ven en el eco? Acá le pusieron un poco de cloruro de sodio y miren cómo el cloruro de sodio de abajo pasa hacia arriba tranquilamente, está regurgitando. Esto se ve, solo con cloruro de sodio se hace la prueba. Y están viéndolo ahí, la insuficiencia, ¿no? ¿Qué ven acá? Una calcificación exagerada, una apertura permanente, ¿no? Lo que está produciendo una insuficiencia de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, o de ventrículo izquierdo a aurícula izquierda, ¿no? Nuevamente, ahí está la típica boca de pescado rígida, ¿no? Miren la tremenda calcificación que se ve, tremenda calcificación, ¿no? Nuevamente acá, punto fijo, ¿no? Auricular izquierda, miren, está la apertura. Acá incluso el ecocardiografía ahora se ve a colores, ¿no? Miren la regurgitación que hay, ¿no? ¿Qué ven en el electro? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya está, crecimiento del ventrículo izquierdo con fibrilación auricular porque son pacientes crónicos. En el electro estas son las ondas que van a ver. Cuando hay crecimiento de aurícula van a ver así. Estas son las diferentes formas que toma la onda T, para que no se pierdan, ¿no? Y acá, ¿qué vemos en el electrocardiograma? ¿Qué vemos? B1, B2, B3, acá hay crecimiento de ventrículo derecho, y acá vemos un crecimiento exagerado del ventrículo izquierdo, ¿no?
Miren, si suman ustedes esto, el índice de Sokolov, ¿cómo sería? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, pasó hasta 35. ¿No? No se olviden que el índice de Sokolov es la suma de S de B2 o B3 más R en B5 o B6. ¿No? Entonces es un índice de Sokolov tremendo que nos está dando un crecimiento exagerado del ventículo izquierdo. Igual tenemos una válvula tricuspidia para no quedarnos atrás, que no debemos hacerlo, pero sí, ¿no? Es una compleja estructura, la válvula tricuspidia tiene, como su nombre lo dice, 3 valvas, cuerdas tendinias, músculos papilares, ¿no? Y el miocardio del ventículo derecho, esto está en el ventículo derecho, ¿no? Cualquier alteración de la válvula tricuspidia o de sus estructuras causa una insuficiencia valvular, ¿no? Causa frecuente la dilatación del ventículo derecho. Se dilata el ventículo derecho, por lo que decimos que hay una enfermedad valvular crónica de tipo izquierdo, se dilata, entonces va a producir una dilatación del ventículo derecho y por lo tanto va a producir una insuficiencia cardíaca derecha. Cuando estamos viendo ya nosotros que hay insuficiencia tricuspidia y hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Que puede ser secundaria a esa enfermedad mitral, las cardiopatías congénitas, estenosis pulmonares, hipertensiones pulmonares secundarias, ¿no? Hipertensión pulmonar primaria. Hay un gran grupo que vienen que ustedes van a tener, ojalá logren ver alguna vez. Hay hipertensiones pulmonares primarias que son de tipo familiar. Cuando ustedes encuentran a un paciente en una familia que tiene hipertensión pulmonar primaria, quiere decir que también está la hermana, está el hermano o el papá, sufre, es familiar. Estos pacientes tienen una corta vida para desarrollar hipertensión, por lo general mueren antes de los 40 años. Esta es una de las cosas que encontramos a veces raras. Los col pulmonar, que son frecuentes en las patologías pulmonares secundarias de larga data, ¿no? ¿Cuál es la etiología de una insuficiencia tricuspidia? Hipertensión pulmonar, estenosis mitral, embolia pulmonar, cardiopatías congénitas, cuadros inflamatorios como la endocarditis, fiebre reumática, la anomalía de Epstein. ¿Qué es la anomalía de Epstein? Que ustedes lo van a escuchar a cada rato. Es cuando uno nace y la válvula tricuspidia está mal implantada. Una está más arriba que la otra. Entonces le llaman el corazón único derecho, ¿no? No hay división entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Corazón único. Y viven bien. Es la enfermedad de Epstein o anomalía de Epstein. Cuando hay traumatismo, ya hablamos, cuando hay tumor carcinoide. La causa funcional, la válvula tricuspidia siempre es normal, ¿no? Y es secundaria a cambios en el tamaño del ventrículo derecho, hemos dicho, debido a las sobrecargas de presión y volumen. Los desórdenes más frecuentes son la hipertensión pulmonar y dilatación del ventrículo derecho por disfunción ventricular izquierda, por estenosis, insuficiencia de la válvula mitral, por patologías pulmonares primarias, cor pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar puede llevar a insuficiencia tricuspidia, ¿ya? Cortocircuitos de derecha a izquierda, síndrome de Eisenmenger, que ya lo vimos al comienzo, estenosis, insuficiencia de válvula pulmonar, hipertiroidismo. No se olviden que en el hipertiroidismo el corazón crece y al crecer sus válvulas se dilatan también, tanto la aórtica como la mitral. Causas orgánicas, valvulopatía reumática, endocarditis infecciosa, prolapso, ¿no? Con una enfermedad mixomatosa, si no produce, porque hemos dicho que es indemne, infiltración por tumor carcinoide, que les dije al comienzo que un mixoma se puede confundir con un tumor carcinoide, enfermedad de Epstein congénita, traumatismos relacionados con catéteres, marcapasos. No se olviden que por ahí, por esa válvula, se pasan los catéteres para los marcapasos. Hay que atravesar la válvula tricuspidia, ¿no? Y eso puede producir una insuficiencia, ¿no? Endocarditis o endocardiofibrosis y distribución por ruptura de los músculos papilares. ¿Cuáles son las características?
¿no? Hay hipertensión pulmonar, hay gasto cardíaco bajo, hay ascitis porque hay insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia congestiva, dolorosa, edema periférico masivo, venas yugulares ingurgitadas o distendidas, puede haber ascitis con ictericia porque hay una hepatomegalia, eso ya lo vimos ayer, en la fibrilación auricular, ¿no? Soplo es de tipo sistólico, o los sistólicos ya saben por qué, pero aunque ustedes digan que tiene un soplo sistólico es suficiente en el cuarto espacio. Esto es para que vean y tengan la imagen. Esta es una anomalía de Epstein, o lo que les decía, el corazón derecho único. Van a ver la imagen en botellón. Cuando ustedes vean esta imagen en botellón, en gota o en botellón, es una anomalía de Epstein o enfermedad de Epstein. Este nació o se formó una insuficiencia tricuspidia marcada, o nació así con la desigualdad de, o con anillo dilatado de la tricuspia. Entonces, no hay división aparente entre aurícula derecha y ventrículo derecho, la famosa anomalía de Epstein. Y este es por cardiopatía reumática, miren, hay insuficiencia tricuspidia, una aurícula derecha grande, un ventrículo derecho hipoplásico, casi chiquito, ¿no? Nuevamente, ¿ve? Acá hay un mixoma que está produciendo insuficiencia después de una endocardititis infecciosa, hay un mixoma ahí, ¿no? Este ya secundario. Nuevamente, hay una regurgitación, acá se está viendo la regurgitación tricuspide.